Bien. Los ¿Cómo lo primeros que llevas? contestaron al llamado. Vaya, ahí parece que estuvieras en una nave espacial, Fran. Claro, estáis por cámara, ¿no? Por ordenador. Así es. Estamos en una nave espacial. Con Yo lo una que nave pasa es que espacial. yo estoy con el telefonito porque no tengo el PC ese y bueno, Pero estás bien, te escuchamos y te vemos perfectamente. genial. Bueno, genial. muy buenas ¿Inés? noches en Madrid, muy buenas noches en París, buenas tardes en América Latina, los que nos están escuchando y viendo en este vistazo crítico. Hoy tenemos unos invitados muy especiales. Sí, gente que yo, algunos de ellos los conozco más que otros, que aprecio indudablemente, que tuve la fortuna de conocer tanto el sitio que animan en Madrid como a ellos mismos. Me refiero inicialmente a Frank Brives, Francisco. Hola Francisco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por acoger esta invitación. Tú Esta eres... iniciativa. Sí, tú eres uno de los animadores con Néstor Prieto, que está ahí a tu lado también en la pantalla, uno de los Hola. animadores de la Neomudéjar y de Zapadores Ciudad del Arte. Ahora hablaremos de eso. Entonces, hola Néstor, hola Francisco. Hola, ¿qué tal? Bueno, y seguimos entonces con los otros invitados. Está Jacqueline Epa, Bonasic Doric. Doric, exactamente. ¿Cómo está Jacqueline? Bienvenida, Muy muchas contenta. gracias. Muy bien, muy contenta de estar sociabilizando, la verdad. Fantástico. Y tú eres un artista residente en Zapadores, Sí, además. Muy sí, bien. soy artista plástica, sí, sí. Residente en Zapador y he sido mucho tiempo residente en la Neomudéjar. He tenido Fantástico. la maravillosa posibilidad de estar con ellos casi desde el inicio, así que Ok. feliz. Ahora entonces ya tendremos tiempo de extendernos. Y también nos acompaña en esta sala Miguel Bastida. ¿Cómo estás, ¿Qué Miguel? tal? También tal? artista residente de Zapadores. Pues bueno, gracias a ustedes cuatro por haber acogido esta invitación. Me parece muy importante que nos podamos aprovechar, digamos, esta cuestión de estar cada uno como en su sitio confinado para seguir dialogando, porque ya se viene haciendo en varios horizontes. Y vamos a comenzar justamente con esta idea que a muchos en América Latina ya tienen eco, pero les ha interesado, incluso aquí en Francia también, para saber qué es ese proyecto de Zapadores Ciudad del Arte y cómo se conecta con la Neomudéjar. Entonces, veamos a los dos principales animadores de este espacio, Frank y Néstor. ¿Qué nos pueden decir? Bueno, pues digamos que Zapadores nace de la necesidad de la New Mudéjar de llegar a cubrir algunos espectros dentro del tejido artístico que con la New Mudéjar solo no podíamos. De un lado teníamos una colección que iba creciendo y ya no se podía albergar en las propias salas de la New Mudéjar, y por otro Sí, lado, con las artísticas nos encontramos con que estábamos dando soluciones a espacios de trabajo para el desarrollo de un proyecto específico, pero nos encontramos que el tejido artístico, que necesitaba un espacio de manera permanente en la ciudad, pues no estábamos dando esa cobertura. Y eso fue uno de los motivos principales por los que decidimos buscar un espacio mayor, gigantesco en este caso, para darle prioridad a sobre todo a estas dos cosas principales que desde el año Mudéjar no eran abarcables. de acuerdo. Y entonces esto se crece y surge tanto un espacio que ustedes, bueno, esto hay que contarle también a los que nos están viendo y escuchando, que esto está vinculado con un proyecto, con la historia ferroviaria también, ¿no? Porque la Neumudéjar está situado en Madrid, al lado de Atocha, ¿no? De esta gran estación de trenes. Y de ahí los otros dos proyectos, el de Cuenca, si no estoy mal, el de Zapadores, también se conecta con esta idea de lugares que están vinculados con la cuestión ferroviaria. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuéntenos un poco más sobre eso, Francisco. Sí, bueno, hay una filosofía. Realmente lo que hemos armado es una especie de órgano que le llamamos Art House Spain. Es una red de centros que combinan museos y espacios de creación,
y que todos están vinculados a través de las líneas del ferrocarril, porque como metáfora siempre hemos entendido que el ferrocarril era la forma en la que las vanguardias entraban en las ciudades. La innovación tecnológica, la innovación de pensamientos, las reflexiones y Sí, todo lo que son las materialidades. Entonces, como metáfora nos servía, de alguna forma este proyecto es un proyecto rizomático que va aflorando y creciendo en aquellos lugares que le permiten, de alguna forma, habitar, ¿no? Pese a estar en periferia o pese a estar, digamos que habitamos espacios en desuso, los reconvertimos, pero atendemos mucho a la perfecto, memoria histórica perfecto. del espacio y del contexto. Y dentro de esta idea de memoria histórica, entonces, ustedes recuperan particularmente, vamos ahora a centrarnos porque tenemos otros dos invitados en Zapadores, esa gran antigua caserna militar que ustedes adaptan, donde hay talleres ahora de artistas que se han ido adecuando. Hay una gran colección también de arte y un archivo muy importante, Francisco y Frank, que yo quisiera que nos comentaran sobre la colección que tienen ahí y sobre el archivo que me parece fantástico. Sí, yo tuve la posibilidad de hurgarlo 2 veces, aunque eso está todavía pues en proceso, ¿no? Estará después en la red. ¿Por qué no nos cuentan un poco de esos dos aspectos, la colección y también el archivo? Hablo yo de los archivos y Néstor de Perfecto. la Ok, colección. listo. El museo tiene como prioridad fundamental el tema de los archivos. Digamos que es una especie de corazón latiente que va a servir para rescatar memorias, para poner en valor, para reflexionar sobre los contenidos y los procesos. Trabajamos con 4 archivos actualmente. Uno que es el Centro de Documentación e Investigación del Videoarte, que intenta rescatar las memorias de aquellos creadores del audiovisual experimental de los distintos territorios del Estado español, Sí, pero que inmediatamente ha empezado a incorporar otra serie de voces de América Latina, sobre todo, y la última de las adquisiciones que se han sumado a este archivo es el archivo EYET de México, que custodiaba Pancho López. de acuerdo. Otro de los archivos es el archivo transfeminista queer. Este archivo también atiende a las memorias de los activismos y los activismos de los grupos LGTBQ y intenta rescatar toda esa memoria que lamentablemente se está separando o perdiendo cada vez que pasan como 10 años. No hay una Sí, memoria de los activistas de los 70 o de los 80 y estamos ya prácticamente en el 2020, ¿no? claro. Otro de los archivos tiene que ver con la propia colección del museo, sobre todo el archivo ferroviario, con los materiales y objetos que hemos rescatado del propio espacio. Y luego tenemos un archivo fotográfico de José María Lara, que son más de 150.000 negativos Uf, de la época increíble. desde el año 40 hasta el año 92 aproximadamente, de este fotógrafo que hace un recorrido, un paneo por toda la historia del Hollywood vinculado al toreo o a la época de esa España franquista y luego Sí, posfranquista. sí, sí. Y en ese sentido, a ver, cuéntanos entonces, Néstor, lo siguiente. Sí, bueno, en cuanto a la colección, nosotros desde que arrancamos la Mudéjar empezamos a hacer una pequeña colección que al principio fue nutriéndose a través de donaciones de artistas que estaban vinculados a través de o residencias o exposiciones dentro del proyecto y poco a poco le hemos ido escalando hasta el estado actual. Actualmente es una exposición, como llamamos nosotros, de artistas vivos. Nosotros trabajamos con artistas aquí en el Ahora y que están trabajando en este momento y recoge trabajos desde artistas de los años 70, 80, como Rafael Peñalver, Pilar Carpio y demás, que siguen activos a día de hoy. Y además nos gusta mucho en los artistas de larga trayectoria en recoger toda su etapa creativa. No solamente la etapa por la que a lo mejor ha destacado en algún momento determinado o por la que a lo Claro, mejor claro. dentro de la línea museográfica se le da un valor a esa parte de trabajo, ¿no?
Digamos que dentro de la colección sí creemos que es una colección atípica en cuanto a este concepto, porque ponemos mucho énfasis en lo que es el artista completo, no solamente al relato museográfico. Estamos acostumbrados, como comentaba anteriormente, a que en el relato museográfico puede ocurrir que artistas que tienen una determinada trayectoria pueda interesar a nivel de relato el trabajo realizado en una época muy concreta, pero es que ese artista ha Sí, vivido décadas y sí, sigue viviendo a día de hoy, y parece que ese trabajo que desarrolla el día de hoy, a pesar de que muchas veces es evolucionado y técnicamente mejor logrado, parece no resultar interesante para la museografía. En ese punto creo que es una colección diferencial ya en el punto de poner al artista en el centro y no solamente al discurso museográfico. Dentro de la perfecto. colección, por nombrar algunos nombres, pues tenemos artistas como comentaba Rafael Peñalver, Pilar Carpio, Paz Muro, artistas propios de la Ciudadela de Zapadores como Antonio Tobaré, Jacqueline Bonas y Doric, que está aquí en videoconferencia con nosotros. Genial. Y ponemos también mucha atención dentro de la parte de contenido político y contenido social. Digamos que la colección es un reflejo de las actividades que desarrollamos dentro del espacio. Y sí, creemos que es una colección muy artivista. Muy artivista. Y en este sentido, entonces, hay varios artistas, un buen número de artistas. Aquí tenemos dos excelentes artistas que nos acompañan. ¿Cómo llega Jacqueline y cómo llega Miguel a este espacio? Comencemos por Jacqueline. Cuéntanos cómo llegas a Zapadores y cuéntanos un poco tu parte creativa también. ¿Cómo se engrana dentro de este universo que es también heterogéneo, múltiple, ¿no? Transdisciplinar. ¿Cómo llegas a Zapadores y cómo se engrana tu trabajo investigativo ahí? A Zapado, bueno, yo llego a través de Néstor y de Fran, ¿no? A través de la Neumodejar llego en realidad. Y Sí, llego a través del 15M, en realidad, porque yo conozco a Néstor y a Fran en el 15M. Entonces, llegamos por diferentes calles a lo que era perfecto. la charla cultural, donde se estaba poniendo, había por un lado los agentes culturales que estábamos reflexionando y los artistas que reflexionábamos pidiendo lo que seguimos pidiendo hasta el día de hoy. Cuéntanos un poquito Porque, lo que es el 15M para que en América Latina, ¿qué es esto del 15M? Explícanos un poco. bueno, esto fue el encuentro más importante que hubo de los indignados, donde la gente empezó a darse cuenta de que la sociedad en la que vivía y que continuamos viviendo es bastante mentirosa, hipócrita, y que habían un montón de reflexiones que estaban fuera, que no participábamos, ¿no? Que los políticos están como en un universo, no sé, en su película, pasándosela, ¿no? De su manera, y que la gente teníamos muchas cosas que decir, estábamos hartos de la crisis que vino, y de alguna manera los españoles estaban entrando en un proceso de, yo llamaba de intoxicación, de Sí, anulamiento, sí, de mucha cosa plástica, de mucho no ver ni hacer. Entonces esto fue maravilloso porque a partir de, bueno, hay entre comillas, yo lo viví como algo espontáneo, otros lo habrán vivido que lo pudieron organizar, no sé. sí, Mi vivencia fue espontánea. Yo llegué a la calle, perfecto. me encontré con un montón de gente que estaba queriendo comunicar con los otros, poner en común las necesidades que teníamos y las posibilidades de realizar de otra manera. Entender que Claro, podíamos hacer las cosas diferentes y que las queríamos hacer. Entonces, bueno, se empezó a reunir todas las noches, todo el día, se armaron un montón de grupos comunicacionales distintos, donde yo me acerqué a cultura, estaba por otro lado, bueno, todo, me dicen, toda la gente que quería hablar de su lugar ahí y poner está. en común y encontrar una solución diferente. Bueno, y esto fue a través de todo este mes de mayo, el famoso, por eso el 15M, ¿no? Porque empezó así. De ahí es que nace, además, este nuevo, supuestamente, partido Podemos, que hoy, Podemos, bueno, está sí. muy alejado de lo que es la base desde lo que comenzó. Pero, Pero bueno, esto. recoge. Esto es muy A ver, es un interesante. intento sí, yo creo. Claro, Y ahí fue que nosotros mm, nos vimos por primera vez genial, con Fran y genial. Néstor, eh, pusimos en común cosas y a partir de ahí, bueno, la vida, ¿no? Esto se disolvió, de alguna manera no se pudo seguir con eso, que yo creo que era una obra preciosa lo que estaba haciendo. Sí, Digamos, la obra era el 15M, era esta fantástico lo que reunión dices.
Esa era una cosa, una especie de obra efímera, pero era fantástico porque realmente era estar en medio de una ciudad nueva, con un pensamiento nuevo y una forma de relacionarse nueva, ¿no? Sí, Además, aprendiendo de la experiencia, lo de la asamblea, cuestiones, ¿no? Te enfrentabas, bueno, entonces esa era la gran obra que se estaba haciendo, yo creo, y de esa experiencia es que a mí por lo pronto fue una de las razones que me hizo quedarme en Madrid, pues yo me quería ir de España, porque me sí, tenía un poco, sentía que todo estaba demasiado atomizado, demasiado adormecido, sí, y bueno, y el haberme cruzado con Fran y Néstor fue como y que ellos apareció este proyecto en ellos, que no fue inmediatamente, creo, bueno, ellos te lo contarán, pero coincidimos y bueno, fantástico, sí, y así empezó, digamos. Y a partir de ahí, ellos conocieron mi obra, porque no nos conocíamos, y vinieron al estudio, y a partir de ahí me invitaron a hacer una primera exposición. exposición. Y creo que ahí comenzó y para mí ha sido el lugar, concretamente, el seno de la Neomudéjar, este espacio que ellos abrieron a pulmón, a trabajo, verlo Mm, sacar, mm, mm. ¿no? Sacar todo lo de ahí y cuidar que no se estropearan y cuidar que aquellas memorias quedaran. Permanezca, Bueno, sí. permanezca. Esto a mí fue mi lugar de mayor oxígeno. O sea, yo me fui a París, volví, esto estaba acá y la verdad que bueno, me quedé en Madrid producto de que existe la Numudéjar. Y ahora, claro, he vuelto a Madrid después de estar unos años en Argentina, también creo que porque existe Zapadores. Entonces, que son espacios que están muy vivos, Sí, orgánicos, sí, sí, vivos, sí. absolutamente disponibles, disponibles para hacer y también disponibles para que uno entre en un diálogo más personal. No es un lugar Con de que intermediarios. Exactamente, no son esos diálogos donde vos tenés que dialogar como si fueras un empresario, Mm. ¿no? Sino que yo puedo dialogar desde mí, desde la artista, desde mi sensibilidad o desde mis ideas, ¿no? Y desde lo que siento. Y esto a mí me parece que es fundamental para que el arte esté vivo. Que yo Esto, pueda sí, comunicarme sí, con una institución que, bueno, que son ellos, porque esto ya ha crecido a niveles, ¿no? Las comunicaciones es grandísimo, internacionales, etcétera, claro. no, enormes, es Sí, enorme. Entonces, sí. pero que aún podamos tener una forma de que se viva el arte como se vive. O sea, ellos tienen esta frase, el arte es arte y no hay duda que es así. Entonces, todo lo demás que quiera parecerse, que quieran causarlo, todo lo demás que intente no sé qué cosa, es que Cierto. está muerto y es absolutamente fuera de lugar. Entonces, esto Pues está vivo, es Jacqueline, creativo, es sí, ahí, hay como un bardo. esto me gusta lo que anuncias y por eso yo, claro, yo lo conozco, lo del 15B, pero quería que hicieras énfasis en eso porque es muy importante y que en otros horizontes que se está viviendo algo similar, ¿no? Y ahora aún más con esta cuestión, esta tensión, digamos, Ah, es que es muy interesante social y la calle, es política. en la Sí, calle que hay que estar. sí, Sí. sí. Entonces esto aflora, tú cuentas cómo se conectan, se generan lazos de amistad que han terminado ahora que tú estés en este punto. Seguimos charlando entonces también. Sí, Cuéntanos, Miguel, cómo tú llegas también a Zapadores, a ver cómo te integras en el Pues proyecto. bueno, yo llego bastante más tarde a Zapadores porque, bueno, todo esto del 15M a mí me pilló fuera de España. Yo estudié parte de mi licenciatura aquí en España, pero después estuve también estudiando en Holanda, luego en Canadá y luego en Estados Unidos. Y entonces esto me pilló cuando estaba en Holanda, que fue la primera vez que me fui de España, ¿no? Y viví esto un poco de lejos, ¿no? Pero algo que, y por eso también quiero suscribir un poco lo que acaba de decir Jacqueline sobre la importancia de lo que es las conversaciones durante el proceso creativo y el formar parte de una comunidad de la que te nutres, a la que apoyas, que te apoya, que te da visibilidad, etcétera, ¿no? En plan, me parece que es súper importante que haya un tejido artístico del que formas parte y sentir que formas parte de una conversación, ¿no? Entonces, eso ha sido algo que yo he tenido siempre súper presente en mi educación, porque tanto en Holanda como en Norteamérica nos daban un estudio y teníamos a unos artistas que venían a hablar con nosotros y Sí, hablábamos durante el proceso creativo de las ideas que teníamos y nos daban un poco como consejo sobre
pues cómo podíamos, nos guiaban, ¿no? En el Sí, proceso, nos sí, decían, sí. ¿conoces esto? ¿Has visto esto otro? ¿Deberías ir a esta exposición? ¿Deberías leer tal libro? ¿Has pensado en cómo quieres materializar esto? A lo mejor deberías pensar en este proceso, ¿no? Entonces, para mí siempre las conversaciones han sido como de lo que más he aprendido y de lo que más me he nutrido por muchas razones. Primero porque como estudiante y como una persona que tampoco viene de una familia que esté arraigada en el mundo del arte, porque mis dos padres son científicos, Sí, eh, pues como que yo no conocía el lenguaje, ¿no? Y de alguna manera estar en contacto con artistas que hablan delante de ti, de tu trabajo, te ayuda como a ver un poco a través de sus ojos, ¿no? A entender los lenguajes, los intereses de cómo funciona perfecto. el arte visual, ¿no? Y entonces yo abrí un espacio muy pequeñito en Madrid en 2013, estuvo como un año y pico, y desde entonces estuve sin estudio hasta este verano, porque o tenía estudio en la universidad o me parecía que, pues que todos los espacios que puedes alquilar en Madrid o en cualquier ciudad están todos enfocados hacia la actividad productiva, ¿no? Empresarial, Sí, y sí. entonces es súper difícil porque yo miraba los estudios, bueno, los locales que había, los locales comerciales, y decía, es que me estás dando 30 metros cuadrados y me estás cobrando 600 euros, ¿no? Mm, Eh, mm, mm, mm. entonces, eh, Pues no, yo no además que funciona, que imagínate. hago instalación de escultura, lo lleno enseguida, entonces no lo veía como algo factible, ¿no? Porque hay que anotar también para los que, digamos, no conocen el ambiente de zapadores, los espacios son muy generosos, entonces también esto Sí, para un artista es Uf, el sueño, pues porque pueden extender ahí su trabajo sin ningún problema, existe la posibilidad realmente de desplegar el trabajo. Jacqueline, Miguel, entonces ustedes también como artistas residentes, ya para ir llegando a este tema de la actualidad, de ese trabajo que comienzan a emprender, ¿cómo ven ahora su producción, digamos, en este momento? ¿Es posible que ustedes estén produciendo? ¿Cómo ven esto que se ve como una especie de malestar generalizado de la cultura? ¿Qué va a pasar? Bueno, no somos tampoco pitonizas para saber qué va a pasar mañana, pero podemos intuir porque creo que los actores culturales, los artistas, los creadores, tenemos ahí mucho que decir, ¿sí? Y jalonar mm. hasta cierto punto eso que ya los políticos parece que están desbordados y no saben qué hacer. Entonces, la parte creativa es la de los artistas y gestores culturales. Jacqueline, ¿tú cómo ves esto? Cuéntanos y Uf, ahora Miguel. En- es una pregunta difícil para mí, porque se me abre un abanico muy grande lo que dices. ¿Entendés? No sé si la entiendo. A ver, entiendo que yo vivo de esto, que lo que produzco lo hago como un medio de intercambio. Entiendo que tengo dos exposiciones, una en México y una en Argentina, que están cerradas, Ujú. o sea, y que de ahí yo no voy a Esto, nutrirme. sí, Que me salió que el año pasado, en diciembre, participé de una subvención que apoyó al ayuntamiento y la ganamos con un proyecto que tiene mucho que ver con mi momento vital, que es mi padre viejo conmigo, la memoria, el naufragio, los héroes, la diversidad, etcétera, y sí. que no he recibido el dinero y que me ha llegado una carta diciendo lo sentimos, estamos tratando de ver qué hacemos, Ujú. que hay un ministro de Cultura que lanza unas pachotadas al mundo cultural como diciendo, señores, ustedes no existen, o sea, no. Entonces, frente a eso, a mí me genera, estoy en un momento donde yo me estoy preguntando cosas del nuevo, Ya, Ricardo. de acuerdo, de acuerdo. No tengo respuestas realmente, sí sé que voy a seguir, sí Mm, sé que en lo que decía Miguel, esta comunidad, lo que dicen los chicos de proponer un espacio desde donde nosotros hagamos un fuerte, muy porque además no hay importante. que olvidar que Zapadores es un ex cuartel militar, que lo estamos transformando en otra cosa, o sea, y tiene esas dimensiones de espacialidad, de Sí, cosa muy estructurada,
que yo creo que le da a este trabajo que nosotros traemos, que de repente es un poco más caótico, un orden y una posibilidad de proyección. Entonces yo siento que si hay algo desde donde pueda hacer, va a ser desde Zapadores. No Genial. solo yo, ya aquí, no sé cuánto en el mundo, Eso. porque no, pues no tiene sentido, no tiene sentido en absoluto, ni nutre, porque lo decía Miguel, uno necesita la... Pero entonces, desde Zapadores como algo que está emergiendo, ¿no? Que está por lo que hablamos, porque está vivo. Entonces ahí tendremos que ver cómo vinculamos entre todos para construir algo que nos permita emerger y poder ir hacia lugares realmente como estos, ¿no? Con ideas nuevas donde la gente pueda decir, ah, coño, es que se puede vivir de otra forma, Claro. es que realmente hay otra reflexión en el mundo, es que realmente podemos ser diferentes a unas piezas consumiendo no sé qué cosa y dependiendo de unos trabajos miserables, entendés que no te gustan hacer, por lo otro. Yo hago lo que me gusta, o sea, yo soy una persona en el sentido absolutamente afortunada, pero una guerrera, porque hay que poder, ¿no? Eso hay que Estar en el decirlo, mundo, sí, claro, sí, como sí, los sí, chicos, sí. héroes, para mí ellos son héroes, yo trabajo con héroes y ellos dos son unos héroes, o sea, está como... Bueno, esto, entonces yo creo que estoy en un momento donde entiendo que es desde este proyecto, que es Zapadores, en tanto que es un proyecto que nos aglutina como artistas, que somos libres, podemos ser lúdicos, es que ahí es donde van a hacer algo. Para mí, yo desde otra forma, yo digo, bueno, pues imagínate, 2 exposiciones, estas 2 están cerradas, o sea, yo no, el ayuntamiento tampoco me ha dado, o sea, llega un momento de yo, ¿qué voy a ponerme a desesperar? No, no, señor, existe un lugar que se está gestando, que está teniendo contactos internacionales, que se mezclará, y de ahí surgirá otro tipo de Claro, moneda, si claro, querés, otro tipo de claro. intercambio, entonces intentar no depender cada vez de esa, como, como un paracaídas cuando decís, ¿sabes qué? De esta sociedad, de pandemia, de confinamiento, de totalitarista, de no sé cuánto, de miedo, me tengo que desenganchar y encontrar con lo que sí está, que no pasa por ahí. Y Claro. Zapadores, el arte, no tiene esos miedos. Y Eso, tenemos un eso, ministro que es eso. una barbaridad, pero bueno, él es el miedoso. Él es también el que tiene una cabeza así muy chiquitita, rarísima. No sé, la verdad que yo, para mí, que bueno, me la sudan, de verdad. Entonces, lo que sí es mis compañeros, ¿no? Los artistas. Y vamos viendo, y los ves. Zapadores está lleno ahora de gente trabajando. A mí me cuesta moverme más por una cuestión personal con mi papá. Pero si no, estaríamos ahí. O sea, Claro, claro. entonces eso, Fantástico. estamos en medio de la Ok, reflexión. esto es clave. Miguel, cuéntanos. Pues bueno, yo creo que los artistas y que los agentes culturales, los productores culturales en general en este momento y en el día a día tienen un papel muy importante, ¿no? Porque de alguna manera estamos más desconectados pues, del sistema de producción capital, ¿no? Y vivimos un proceso como mucho más lento. Y yo creo que pues el coronavirus precisamente lo que ha hecho ha sido romper de lleno con la estructura productiva y en plan completamente fuera de los límites de sostenibilidad a nivel planetario, ¿no? Sí, Entonces yo creo que en estos momentos de transición precisamente los artistas y los creadores, los pensadores en general, en su sentido más amplio, porque hay muchos tipos de arte, ¿no? Y aquí también entra pues la filosofía y entra la ciencia y entra... Todos los modelos de pensamiento de alguna manera ayudan a divergir, ¿no? A cambiar la dirección del rumbo posible en el que, hacia el que podemos seguir caminando. Y yo creo que los artistas y los creadores culturales, el papel que tenemos de primeras es el de cuestionar, ¿no? El de es cierto. problematizar y el de proponer posibles futuros diferentes. Entonces, creo que es un momento de mucho sufrimiento para muchas personas, pero también un momento muy potencial, porque nos ha obligado a pararnos a todos. Nos ha obligado a pararnos, nos ha obligado a romper con la estructura del trabajo regular, ¿no? Y estamos experimentando unos cambios a los que nos tenemos que adaptar y estamos aprendiendo que también podemos vivir de otra manera, ¿no? Aunque nos estén obligando de alguna manera. Entonces, yo Claro. creo que existe la posibilidad en este momento de replantearnos un poco cuál es nuestra relación con el trabajo y con los sistemas productivos.
Mm, Y en mi caso personal, yo es que trabajo además con temas de sostenibilidad, de las ecologías culturales, del declive interesante. medioambiental, del antropoceno, y todo esto está como súper conectado con el coronavirus, porque el coronavirus aparece por la transmisión de una enfermedad desde animales salvajes, ¿no? Porque se están traficando con animales con los que no se debería, porque se están acabando con ecosistemas en los que esos animales, Mm, mm. donde esos animales vivían, porque se está rompiendo también la cadena de biodiversidad, entonces cada vez hay menos eslabones por los que pasa esta enfermedad hasta Sí, llegar a ese nosotros, ente ¿no? vivo, sí. Entonces, pues bueno, sí. No, no, sí. Es que es bastante interesante lo que estás anotando porque nos genera una reflexión que a mi juicio es clave tenerla en cuenta y es que los ritmos a los que la gente del mundo de la cultura también está acostumbrado, quizás no está tan lejano de este ritmo de cuarentena. Eso es lo más curioso porque Claro. prácticamente un creador también a veces se aísla, se tiene que refugiar, digamos, en sus espacios para crear y además con cierta premura de una cierta precariedad en ocasiones laboral, se ha inventado maneras de supervivencia y resistir, ¿no? Entonces creo que por eso somos varios a pensar que los que logran y lograremos, ahí me meto, sobrevivir a esta gran pandemia, somos los que de una u otra manera siempre estamos inventándonos maneras de estar ahí frente a los alejamientos de estos personajes, como dice Jacqueline, no, este gran ministro que llega a ejecutar, pero finalmente no hace nada, las políticas también ecologistas, como las anotas tú, Miguel. Y en este sentido quiero encadenar también ahora ya con Néstor y Frank, ¿cómo ven ustedes dos, bueno, los planes que se tenían proyectado, porque ustedes planean siempre a varios meses de adelanto? ¿Qué hacen ustedes ahora? ¿Se encuentran con esto? Y bueno, Frank, Néstor, ¿ahora qué hacemos? ¿No? Tenemos esta tropa de artistas aquí en Zapadores, las conexiones con Estados Unidos, América Latina. ¿En qué están ustedes ahora? Bueno, a mí Bueno, me pues gustaría comentar bueno, primero agradecerte que hayas incluido a dos artistas para poder escucharles sus reflexiones. Es Creo importante. que eso es fundamental. Sí, La estructura del arte tiene que escuchar a la base, y la base es la creación, y los creadores son ellos. Entonces, ellos muchas veces ejecutan ya de alguna forma las soluciones por las propias reflexiones que tienen ante su obra o ante su manera de estar y permanecer en el mundo del arte. claro. Dicho esto, nosotros, lejos de parar, como comentaba Miguel, creo que en este momento estamos sobresaturados de trabajo. Más que parar, lo que hemos hecho es una Mira, hiperactivación de cómo resolver de alguna manera. A mí sí me parecía interesante introducir un pensamiento que es, este coronavirus nos da un antes y un después, eso está claro. De alguna forma, el mundo del arte tiene la necesidad de reestructurarse o de poner atención a otra serie de valores. sí, Nosotros estamos haciendo una apuesta a favor de la cooperación cultural, porque entendemos que el mundo a partir de ahora fundamentalmente se tiene que basar en lazos de afecto, de Mm, abrazo, de acompañamiento, de cuidados, y eso se hace a través de la cooperación, no cierto, se hace a través de los cierto. qué mercados. lindo. Mm, mm. En ese sentido, hemos establecido varias líneas de trabajo, hemos lanzado una campaña de difusión de los trabajos que se llama El arte nos salva, COVID-19, Sí, hemos en visto la que algo de eso. precisamente los dos artistas han participado y que está siendo un abrazo internacional porque estamos recibiendo propuestas y vídeos de todas partes del mundo, desde Entonces, Kazajstán, el arte nos salva, ¿no? Esa es la plataforma, esa es es el lema. una Sí. verdadera realidad. Mm. Y por otro lado, te paso a Néstor que comentará en qué estamos ahora fraguando, pero que tiene que ver con esta cooperación cultural. Dale, a ver, Néstor. en esta línea estamos poniendo en valor estas redes que, como estábamos comentando, hemos tejido.
tanto con Estados Unidos como con América Latina, para que no podemos hablar demasiado porque se verá dentro de la próxima semana, pero cómo buscar y cómo revertir aquellas cosas que teníamos planteadas y ofrecer recursos económicos al tejido artístico. Digamos que de alguna manera hay un sistema de emergencia, que es el sistema de la creación dentro de la parte del tejido. Los artistas no paran de crear porque estén recluidos en sus casas o porque los museos estén cerrados. Y es obligación de los centros de arte y los que nos dedicamos a la gestión de estos espacios culturales pensar cuál es la urgencia ahora mismo. Y Sí, la urgencia ahora mismo es reubicar esos fondos y ponerlos a disposición del tejido creativo. Creemos que es la máxima ahora mismo. ok, perfecto. Bueno, ya des en cuenta cómo el tiempo se nos pasa. Aún tenemos otros minutitos, no quiero abusar del tiempo de ustedes. ¿Algo más que ustedes quieran comentar, que no necesariamente se le Sí, bueno, ocurre a hemos lanzado Ricardo? también, acompañando a una iniciativa desde México, que tiene que ver con la video performance y que se llama Confinamiento, y está orquestado de alguna forma por una red de festivales que tampoco han querido parar y han hecho una activación de sus artistas para generar un contenido que, digamos, arranca hoy, precisamente a la 1 de la tarde de México, y estará durante 40 días visualizando esas reflexiones desde el confinamiento que los video performance han estado elaborando. Fantástico. Como os comentaba Néstor, nuestra prioridad ahora, sobre todo a través de las mesas y de las instituciones a las que estamos vinculados como museo, estamos intentando encontrar una manera en que la reflexión cambie de paradigma y que realmente la atención la pongamos realmente en la emergencia, porque siempre atendemos a lo que ya conocíamos, a lo que de alguna forma estaba establecido, que es el mercado, que es el sostenimiento de la estructura, pero hay estructuras que necesariamente tenemos que revisitar y revisar, y muchas de ellas tendrán que caerse, al igual que a Sí, lo mejor, digamos que desde el espectro político, la propuesta en España es la cultura ya se salvará. Nosotros tenemos que hacer la misma reflexión con respecto a determinadas estructuras culturales que están claro. avaladas por la política, que también tenemos que dejarlas ir y dejarlas desaparecer porque no están siendo eficaces, lo único que hacen es acaparar recursos que empleados de otra manera podrían estar dando otro paradigma para el sector del arte. Perfecto. Jacqueline, algo que se nos quede en el tintero que tú quieras comentar. Bueno, no sé. Hasta Miguel, no sé todavía. Miguel, dale. Algo que se haya quedado en el tintero. Sí, que tú quieras comentarnos. Bueno, a ver, yo la verdad es que no he notado demasiada diferencia con respecto a mi otro día a día. O sea, bueno, llevo sin ir 2 meses al estudio, esa es la gran diferencia, pero la verdad es que la mayor parte del tiempo vivo solo, estoy en casa, trabajando con el ordenador, redactando proyectos, porque, bueno, mi proceso es bastante teórico también, leo mucho, ¿no? Entonces, pues, realmente he estado como haciendo una residencia en mi casa de aislamiento, ¿sabes? Pero bueno, sí, ciertamente todo de una manera como un poco más calmada. Además, vivo en el centro de Madrid y está todo vacío, entonces es un poco raro, ¿no? Sí, Pero sí. sí, la verdad es que tampoco me ha costado mucho trabajo. O sea, que he estado entretenido. No sé si tienes alguna pregunta No, específica. sí, bueno, Yo voy a decir algo igual, A ver, Jacqueline, dale. que es con respecto a lo de los chicos antes, que es lo que quedó y que me acabo de enterar del trabajo que están haciendo, lo que acaba de decir Néstor, de estar buscando recursos, de querer poner el acento en eso. Bueno, primero agradecer y decir que justamente son las nuevas formas de hacer las que van a modificar nuestra vida. Y cuando Fran dice esto de poder desvincularse de ciertas instituciones y de ciertas cosas, yo creo que es realmente muy valioso ese análisis, ¿no? Es decir, bueno, a ver, yo en tanto que lo personal, ¿cómo de quién más? ¿Con quiénes y para qué? Y tener la libertad de esto. Entonces agradecer, porque creo que es desde ahí que vamos a poder modificar nuestra sociedad, de alguna Claro, manera, o nuestra claro. forma.
Así que nada, darle las gracias, aprovecho otra vez tuyo, Ricardo, dar las gracias No, a ustedes. por todo el trabajo. Es que este diálogo es muy interesante realmente, sí, por mí lo extendería y de verdad depende mucho de ustedes, por mí no hay lío, porque me parece clave lo siguiente, ¿sí? Una, que ha salido justamente como una especie de evidencia que los ritmos laborales de la gente que está en el mundo de la cultura es otro, ¿sí? Y que aunque se siente, digamos, la idea de crisis y malestar que está instalado a nivel social, que es muy grande, el sector de la cultura siempre está como reinventándose cosas, ¿sí? Y quizás sea uno de los sectores, pues esto, escuchándolo a ustedes, es muy alentador pensar que es de los que, como un gato, ¿no? Cae, pero cae parado. Cuando no importa de la altura que caiga, va a caer parado después de dar varias vueltas en el aire y eso da la posibilidad de ver que es la cultura la que va a estar como jalonando hasta cierto punto esos nuevos derroteros, quizás hacia donde pueden ir la sociedad, ¿no? Cambiar esos tiempos de relación. Bueno, aquí de pronto soy demasiado utopista, sí, pero es imaginarse que de una u otra manera puede ser el mundo cultural el que puede dar unas nuevas pautas, como ha sucedido quizás en otras grandes transformaciones. Eso. Sí, porque Jacqueline lo mencionaba y escuchándolo a ustedes ahora, ustedes surgen también en un contexto de crisis, recordémoslos en España, económico muy fuerte, fue una cosa importante, y ahora están ahí, ¿no? Llevan ya varios años con estos procesos culturales de la neomudéjar, zapadores, etcétera, y están ahora enfrentando otro nuevo momento, pero ahí está, ¿no? Y cada vez consolidándose con más fuerza. Yo creo que eso, en nuestro contexto, tanto en Colombia como en América Latina, es bastante alentador escucharlos, ¿no? A los artistas, a los gestores culturales, porque de todas maneras creo que van generando a nuevos alientos, ¿no? Nuevas maneras de ver hacia dónde irse orientando. No, Una y más sola que eso, cosa, los sectores son mucho más creativos. En Latinoamérica, yo ahora que estuve en Argentina, una de las cosas más lindas sí, era la sí, improvisación, esta constante capacidad de, y yo creo que hay que valorar esa nueva mirada también. O sea, sí. A Yo mí me aquí, gustaría, sí, perdón. dale, Frank. No, me gustaría comentar que nosotros desde la perspectiva de gestión nos consta que las instituciones, las agrupaciones, los colectivos profesionales están desarrollando labores grandes de trabajo que está invisible, pero Sí, me consta que hay una buena voluntad de reflexión general del tejido. Lo que sí que me gustaría es lanzar de alguna forma un órdago y una prioridad con respecto a la emergencia y que de alguna forma los discursos o las prioridades cambien para que podamos salir todos de alguna forma refortalecidos para el propio tejido del arte y de la cultura en general. Esto pasa por ser más generosos, por poner escucha y por poner en primera línea de emergencia a aquellos que realmente están más vulnerables ante la crisis. eso es cierto. Y me gusta, Frank, lo pongas en estos términos porque también es cierto que hay un sector más grande incluso de la sociedad, ¿no? Que están padeciendo esta crisis de una manera mucho más compleja que nosotros. Y de todas maneras, creo que es ahí también ese aspecto de la sensibilidad social que se desprende propiamente de las prácticas políticas activistas, como decía ahora Néstor, que son vitales también dentro de esta nueva concepción de la cultura y del arte que tenemos que seguir liderando, ¿no? Bueno, Sí, a mí además, adelante. simplemente me gustaría sobre todo eso, poner atención y conciencia de que todas estas reuniones, estas mesas de asambleamiento y del tejido, que por favor pongamos de alguna forma la prioridad, porque ahora tenemos la obligación de las instituciones de volver a la base y al tejido, rescatarlo. Ese es el rescate que tenemos que hacer como obligación ética, moral y de principios desde las instituciones, es aupar y sostener a la base, que son los creadores y los artistas. Claro, entonces es esa base, estos creadores, los artistas que tenemos
de una u otra manera que sostener el resto de la sociedad. Además, no se olviden que se los espera también del otro lado del charco, como decimos, allá hacia el lado de los Andes los esperamos también pronto, sí, cuando esto se vaya regularizando. Querida Jacqueline. Perdón. No, que curiosamente gran parte de la actividad que estamos desarrollando tiene que ver con el otro lado del océano. O sea, estamos trabajando con toda América Latina y todo el continente americano en esta cooperación internacional de alguna forma. Fantástico. Y eso se va a seguir anudando, indudablemente. Yo creo que seguimos en esos diálogos. Pues, mis queridos, muchas gracias por esta conversación tan magnífica. Yo creo que es un primer paso. Esto no para acá, ¿sí? Me parece que allá en América Latina e incluso acá también nos han estado como pendientes de lo que está pasando los animadores de la cultura en Madrid, ¿sí? Y en el resto de España para ver cómo ustedes están afrontando y viviendo este momento tan complejo por el que atraviesa toda la humanidad. Y por supuesto, pues una voz de aliento, sí, nos vamos a ver pronto, sí, yo voy a brindar con ustedes, tengo mi jarabe. Tengo mi jarabe aquí para hacer gargarismos. Bueno, salud, ¿no? De verdad un placer. Salte. Muchas gracias, Jacqueline. Mi querido Frank, Néstor y también nuestro querido Miguel. Gracias de verdad por asistir a esta cita. ¿Sí? Gracias a ti y a pues vosotros. seguimos en contacto. También yo tengo algo pendiente con ustedes sobre un artículo que estamos elaborando sobre zapadores, que también lo verán oportunamente. Entonces, yo despido aquí el Gracias, programa. Ricardo, No sí. se me bañan ya, los despido como se debe.